De esos días locos, medio caóticos, en los que tienes miles de cosas por hacer, correos por responder, trabajos por finalizar. Y llega un momento en que decides pausar las cosas, vas a caminar, haces ejercicio, haces un estiramiento o vas a tu clase de baile. Y resulta que durante y especialmente después de esa actividad física, te sientes con más ligereza, te sientes súper bien. Y pasa que el movimiento que acabas de hacer hace un cambio súper directo en la forma en cómo tú te sientes. Hola, yo soy Gloria y esto es Body Tells, tu podcast, tu espacio para que te reconectes con tu cuerpo de una manera súper sencilla y profunda. Y además para que te des cuenta de lo que tu cuerpo constantemente te está diciendo, te está comunicando. Yo siempre te recuerdo, porque me pasa mucho, que muchas veces no nos damos cuenta que estamos muy aquí en la cabeza viviendo en el pensamiento constante, en lo que tenemos que hacer, en las cosas que tenemos pendientes, en lo que ya pasó, en lo que va a venir. Y constantemente nuestra cabeza está allí súper activa, nuestro cerebro, pensando, pensando, pensando. Y el cuerpo queda en muchas ocasiones así como un testigo, como alguien que solamente es un observador y que sale a la luz el cuerpo cuando, bueno, cuando siente algún dolorcito o cuando nos damos cuenta que tenemos, como por ejemplo, mucho estrés acumulado. Y ahora, si me estás viendo desde YouTube, revisa si estás suscrito o suscrita, y si no lo estás, puedes suscribirte en este momento. Además, activar las notificaciones para que estés al pendiente cada momento en que publico un nuevo episodio o un nuevo video. Y además de todo, puedes también siempre darle like al video aquí en YouTube y también dejarme un comentario, porque me encanta saber de ti, de dónde me escribes, cómo estás, cuál es tu relación actual del cuerpo con el movimiento y bueno, todos esos detalles que me encanta saber, porque al mismo tiempo me invitan a mí también a comunicarme contigo y a entrar en mayor contacto. Así que ahí te espero. Siempre te hablo en cada episodio acerca de reconectarte con tu cuerpo. Hay tantas formas en las que te puedes reconectar con él, pero sobre todo el primer paso es empezar a darte cuenta de lo que tú haces en tu día a día. Si tú, por ejemplo, hoy que es domingo, que ya terminó la semana, date cuenta cómo estuvo tu semana, cómo estuvo esa acumulación de tensiones durante la semana, si es que acaso hubo momentos de acumulación de tensión en tu cuerpo. Como hacer ese recorrido mental, pero que puede registrarse también en tu cuerpo. Y al mismo tiempo, viéndolo de esa manera, como que cómo pasaste la semana, también lo puedes reflexionar en este momento a cómo va a comenzar tu semana esta próxima semana que viene. ¿Cuál es el tipo de, vamos a decir, de mentalidad que tienes cuando empiezas la semana? Esto varía muchísimo porque está este grupo de personas que quizás tú también estás allí, que se siente como que, ay, otra semana más, otro lunes más, tengo que ir a hacer tal cosa, tengo esta diligencia o tengo que ir de nuevo a mi trabajo, y tu entorno de trabajo posiblemente no sea el más agradable para ti. Y yo digo, bueno, todas estas realidades habitan en muchísimas personas. Ahora, ¿cuál es el rol, cuál es la fuerza de apertura que yo le doy a
todos esos estímulos externos y que yo les permito que entren de una manera súper profunda a mi cuerpo, a mi vida, a mis emociones, a mi cabeza. Cuando tú estás en un entorno negativo, por decirlo de alguna manera, muy recargado, te vas a llenar de estrés, te vas a llenar de tensiones musculares, de cambios en tu postura, de tensión en la manera hasta cómo sostienes la mandíbula, dónde posicionas tu lengua. Todos estos estímulos externos que podemos estar viviendo por el tipo de estilo de vida que tengamos, van haciendo un efecto y van teniendo una carga en lo que es tu bienestar diario. Y cuando una de las cosas que el cuerpo siempre nos alerta es cuando llega ese punto en que se recargó tanto y el músculo te comienza a doler, se comienza a sentir el cuerpo como drenado y cansado y tú estás así como que en una sensación de cansancio. Y ese cansancio puede ser al final del día, al final de la semana o simplemente como el cansancio que se te desata si vas a dormir, te acuestas cansada y te levantas igualmente con el mismo cansancio. Toda esta acumulación de cosas hace que tu cuerpo también esté como en un modo de alerta, en un modo de prácticamente de sobrevivencia. ¿Y qué pasa aquí? Cuando yo comienzo a entender, a darme cuenta de por lo que estoy poniendo a pasar a mi cuerpo, que ese es el primer paso, darte cuenta de lo que está pasando, de los estímulos que están llegando a ti. Llega un momento en que cuando tú haces algo que cambia esa situación, hay un resultado distinto. Y ese cambio viene muchas veces no desde un cambio del pensamiento. Por supuesto, cambiar el pensamiento te va a ayudar muchísimo. Bajarle como la intensidad a una situación emocional o que estés viviendo aquí mentalmente va a ayudarte mucho. Quitarle la importancia puede ayudarte muchísimo, pero también un elemento primordial para que tú cambies tu cuerpo, para que cambies emociones, sentimientos y sobre todo estados mentales es el movimiento corporal. El movimiento corporal, tú lo has experimentado. Yo sé que tú has ido seguramente a una clase de movimiento, a una clase de baile. Has ido y has hecho algún tipo de ejercicio. Has salido a caminar, a correr. Y yo sé que tú has experimentado esto, que es cómo el movimiento hace un efecto, un cambio 360 en tu vida, en tu cuerpo. Y de eso quiero hablarte el día de hoy, de cómo el movimiento no solo cambia tu cuerpo, sino que también cambia tu estado de ánimo, tu estado de pensamiento y toda tu configuración interna, porque la conexión que existe entre el cerebro y el movimiento es esencial, ha sido estudiado, ha sido reportado, ha sido experimentado, de cómo también las neuronas, por ejemplo, comienzan a crecer en tu intestino, pero las conexiones neuronales, las conexiones que convierten a una neurona, que desarrollan una neurona en su totalidad, va a venir desde el ejercicio, desde el movimiento corporal. Una de las cosas que identificamos cómo el movimiento nos hace sentir súper bien es porque se liberan también sustancias químicas en tu cuerpo, hormonas, se libera dopamina, serotonina, endorfinas, porque
porque están relacionadas con el bienestar, con la motivación, con esa sensación de sentir placer. Por eso cuando tú haces una actividad física, te vas a sentir bien. Ahora, a mí me encanta, por supuesto, cuando podemos mover el cuerpo, pero aquí viene una pregunta que yo siempre te hago, siempre también te recuerdo. ¿Cómo mueves tu cuerpo? Porque tú puedes ir y sales a caminar, pero quizás tu respiración no es la mejor o la posición de tus pies al caminar no es la más correcta. O quizás vas a una clase de baile, pero en la clase de baile no hay un instructor que te diga correctamente cómo hacer un tipo de movimiento. Y todo esto también va haciendo un efecto físico en tu cuerpo. Cuando hacemos un movimiento corporal, se va a producir todo esto positivo en tu cuerpo, esta liberación de sustancias. Te vas a sentir bien energéticamente, te vas a sentir con esa recarga corporal. Al mismo tiempo y en paralelo es súper importante que tú sepas qué estás haciendo con tu cuerpo para que ese bienestar de esa sensación que tú estás viviendo y estás sintiendo esté también acompañada, acompasada con que de verdad tú estés usando tu cuerpo de una manera muy buena, de una manera específica, de una manera que le dé verdaderamente un rendimiento positivo a tu cuerpo. Si yo voy a una clase de baile y estoy allí haciendo algo que le va a generar más bien una lesión a mi cuerpo, me va a sumar más estrés y no voy a sentirme nada bien, sino que va a tener un resultado negativo. Cuando hagas un ejercicio físico, siempre está atenta, está atento a lo que estés haciendo con ese cuerpo en movimiento. Y cuando empiezas a mover tu cuerpo con atención, pasa algo súper interesante, que es que tu cerebro comienza a procesar información física e inmediatamente sientes un alivio. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en un loop de pensamiento, en una pensadera, en una repetición constante, en una comunicación interna de pensamientos, cuando le damos paso al ejercicio físico, aquí entra el cuerpo en acción y el cerebro entonces encuentra esa conexión profunda y es así como una pequeña pausa que le das a tu cuerpo con un gran alivio para todo tu ser, pero sobre todo comienza este proceso de que el cerebro está enfocado en esa actividad física y vamos a decirlo que hay como una distracción positiva internamente. Y sobre todo porque desde tu cerebro también se activa la propiocepción, que es esa relación física de tu cuerpo con el espacio que ocupa, cómo se mueve tu cuerpo en ese espacio y sobre todo qué se activa en ti. Y algo aquí maravilloso es cuando comenzamos entonces a activar ese movimiento consciente de tu cuerpo. Cuando sabemos qué hacemos con cada parte del cuerpo, cuando sabemos cómo estamos moviendo los pies, las manos, los codos y sobre todo tener esa posibilidad de que el cerebro se conecte con el movimiento lineal, con el movimiento curvo, con diferentes figuras que podemos hacer con partes específicas de nuestro cuerpo. Por eso cuando, por ejemplo, tengo una sesión de danza, de movimiento corporal creativo, muchas personas al final me dicen, ay Gloria, qué bien me siento, qué alivio, hoy tuve un día de muchas cosas y ahora me siento súper bien. Y esto es algo que me pasa cada semana y yo me doy cuenta también de cómo cada una de esas personas que forman parte de mi grupo llegan
y cómo se van, no solamente porque me lo comuniquen, sino que yo físicamente, corporalmente y también de su estado energético de fuerza cambia completamente a través del movimiento. Es algo que experimento, que vivo y que puedo comprobar cómo de verdad cambia una persona físicamente a través del movimiento, pero también cómo cambia emocionalmente y cómo todo en su ser comienza a tener un carácter de mayor bienestar corporal y sobre todo de mayor conexión. Algo que constantemente me pasa en las clases de danza, en las clases de body tells, de movimiento corporal consciente, es que yo también como instructora comienzo de una manera. Comienzo, mi clase inicia de una forma, mi cuerpo está de una forma en particular y durante la clase experimento ese cambio individual y también colectivo cuando estoy allí en conexión profunda con todas las personas. Y sabes que hay diferentes formas también de relacionarnos con el movimiento corporal, con el ejercicio físico. Y así como hay personas que les gusta comenzar la semana, otras que no les gusta comenzar la semana, también hay personas que no les gusta moverse, no les gusta el ejercicio físico. Pero aquí es como encontrar también por el porqué de las cosas. ¿Por qué quizás tienes esta relación de que el movimiento, de que el baile no te guste o de que alguna actividad física no te guste? Te cuento una anécdota. En uno de mis grupos hay una chica que me dijo, ay, de verdad yo solamente hacía el deporte de esquiar y nunca me había puesto a bailar. Ella comenzó haciendo capoeira, esta arte marcial brasilera que mezcla también un poco de baile en su práctica y luego terminó en mis cursos de danza, en un curso de danza oriental junto a mí. Aparte de la danza oriental, uno de mis bailes favoritos, porque ahora te cuento cómo te reconecta profundamente con tu ser. Pero en esencia, ella me contó que siempre se sintió con mucha inseguridad a la hora de mover su cuerpo, porque sentía que no tenía coordinación, que no tenía rítmica, que no tenía talento. Y yo digo, hay tantas personas que tienen este mismo sentimiento porque se los han infundado, porque piensan y se han considerado que no tienen cualidades para moverse rítmicamente. Y muchas veces ese pensamiento que se queda fijado en tu mente comienza a definirte. ¿Qué tipos de pensamientos estás teniendo en tu vida que te estén definiendo y que al mismo tiempo te estén frenando a ti para probar diferentes cosas y probarlas en este tema de hoy que es acerca del movimiento? Puede ser que tú estés allí creándote inseguridades y no permitiéndote probar cosas nuevas, probar con nuevos movimientos, con nuevas formas de ejercitar tu cuerpo. Entonces es un punto más para que tú analices en tu vida y si, por ejemplo, este no es tu caso, si a ti si te gusta bailar, si no tienes ningún tipo de restricción cuando haces tus movimientos, también ver qué tipo de esa relación estás teniendo con tu movimiento y si tú conscientemente estás relacionándote de una manera positiva con tu cuerpo, consciente a través de, bueno, mira, este movimiento que estoy haciendo, cómo estoy respirando,
cómo estoy articulando todo para que mi cuerpo se sienta bien. Y tengo un recuerdo de esos primeros momentos en que yo identifiqué cómo el movimiento corporal me hacía sentir súper bien. Y es en un momento en que yo tenía unos 9 años, donde mi familia se mudó a un nuevo lugar y una vecina que tenía como 3 años más que yo, en su momento tendría unos 12 años, ella me dijo un día, ay, ven a mi casa, vamos a jugar, vamos a compartir. Y en ese momento ella puso música, se levantó y me dijo, ¿sabes bailar? Y yo, claro, tenía como bases en cuanto al baile, pero prácticamente ella, entre juego, se convirtió en mi profesora de baile y yo a través de descubrirme en un movimiento que era de juego, eh, me comencé a sentir con muchísima motivación, con muchísimas ganas de mover el cuerpo y sin mucha planificación, porque en ese momento, con 8 o 9 años, yo no estaba pensando en que, ay, me siento con estrés y me voy a sentir bien a través del movimiento, sino que era esa felicidad que me daba a mí saber o conocer cómo podía moverse mi cuerpo de esa forma creativa y de jugar con el cuerpo. Entonces fue como mi primer laboratorio de movimiento, fue mi primera profesora de baile y... y nació de eso, nació de esa experiencia y fueron esos primeros momentos en los que me fueron llevando por un camino hacia el movimiento corporal, aunque no se dio de manera tan fluida tampoco, porque yo luego llegué a llegué como por otra vía al movimiento. Y esta vía fue un poco más aparatosa porque fue desde un accidente que tuve. Yo junto con mi prima salí a patinar con patines en líneas y mi prima saltó unas escaleras y yo también quería hacer lo mismo. Y en ese momento tendría que como unos 10 años, 10 11 años. Y al saltar las escaleras caí y directamente me golpeé el coxis. Allí, claro, no se produjo ninguna fractura, pero sí hubo una inflamación interna donde hice un periodo de rehabilitación. Y luego de un par de exámenes notaron que de esa caída se estaba comenzando a producir una escoliosis lumbar. Estaba en un estadio muy inicial, pero algo se movió allí internamente y me estaba produciendo al mismo tiempo dolor en la parte lumbar, dolor en la parte baja de la espalda. Y resulta que de esta experiencia fue esa primera, ahí sí estaba esa primera conexión con el conectarme con el cuerpo, pero desde una rehabilitación, desde una recuperación de mi bienestar. Entonces, esos dos momentos muy especiales, muy marcados en mi vida, uno con la danza y el otro desde la recuperación corporal, hizo, fue sin yo darme cuenta creando este camino hasta lo que hago hoy, lo que es mi profesión de dedicarme a esto del movimiento corporal, a la armonización del cuerpo, porque lo he vivido de diferentes maneras. Y luego todo mi desarrollo artístico, creativo, vino impulsado, y esto te lo cuento en el primer episodio, por mi mamá que me decía, Gloria, continúa, ve a bailar y ve a tus clases de danza. Y otra experiencia que me llevó a ese movimiento consciente, profundo, fue encontrarme con la danza oriental, con la danza del vientre, con el belly dance. Y bueno, más tarde llegó la danza contemporánea, el ballet, la danza moderna, fue apareciendo poco a poco en mi vida, pero fueron
momentos, experiencias y estilos de baile que han formado todo mi camino y que al mismo tiempo me han permitido a mí crear un lenguaje, crear un vocabulario, un repertorio que es el que te comparto para conectar profundamente con tu cuerpo, con tus movimientos. Así que hay momentos en la vida en las que nos van guiando, nos van llevando y sobre todo el movimiento corporal es un vehículo que te va a ti permitir cambiar tu cuerpo desde adentro hacia afuera. Desde adentro porque te conectas con partes internas, te conectas con formas orgánicas, te conectas con tu respiración y sobre todo te vas a ir profundamente hacia esa exploración de los sentimientos, de las emociones que se han ido acumulando, que no has sacado de ti y que el movimiento corporal va a permitirte a ti abrirte hacia diferentes direcciones. Y cuando acompañas eso de música, de alguna secuencia más exploratoria artísticamente, hace allí una fusión maravillosa de cómo el baile, cómo el movimiento consciente puede cambiarte. Hay otra anécdota que siempre viene de mis grupos, de las clases, de las sesiones que tengo. En este caso viene de una sesión particular que hago con una señora, ella tiene aproximadamente unos 70 años y hace una semana tuvimos una sesión y me dice, Gloria, vi en los Juegos Olímpicos un patinaje sobre hielo y la música era de esta película de Whale y esa música me llegó tan profundamente y me hizo sentir tantas cosas que quiero crear algo con esa música. Entonces aquí ves claramente como un estímulo, en este caso el sonido, la música, que por cierto te invito a ver un episodio del podcast donde te hablo acerca de cómo la música y el sonido nos inspira. En este caso le pasó a ella, una música la está inspirando y la está moviendo desde lo interno hacia ella querer crear ahora una coreografía. Esta persona desde un principio me dijo, Gloria, yo no estoy interesada en crear ningún tipo de coreografías. Yo no me siento cómoda siguiendo secuencias coreográficas porque mi memoria no es para eso. Yo soy más en la parte de improvisación corporal. Y yo le dije, sí, tranquila, exploramos esa área, pero cuando llegue el momento de que tu cuerpo te pida a ti crear una secuencia, porque yo sé que hay un momento, sobre todo en la evolución del movimiento, que te lleva a ti como a una curiosidad de querer saber más, de aprender más. Y llega un momento en que algo va a pasar que te va a llevar por ese camino de querer crear una pequeña secuencia donde tú hagas un uno 2 3 y suceda algo. Y eso le está pasando a ella en este momento. Vino de ese estímulo y ahora ella quiere explorar con esa música que le encanta una secuencia coreográfica. Y entonces, claro, se está moviendo algo interno, está ahora queriendo manifestarse en la corporalidad. Y eso es lo maravilloso del movimiento, ver cómo te va llevando por diferentes caminos que tú no te imaginabas que podían aparecer, que tú no te imaginabas que podían llegar a tu vida. Y cuando a través del movimiento comienzas a descubrir todos estos mundos, pero sobre todo a darte cuenta que activas partes del cuerpo que tal vez no sabías que podías mover de una manera específica o no tenías muy activadas, muy ejercitadas. Todo esto va produciendo esos cambios
internos, todos estos cambios externos. Y fue algo que yo experimenté mucho con la danza oriental y que sigo experimentando, pero sobre todo en los inicios cuando la estaba practicando, fue que a través de esos movimientos ondulatorios, movimientos circulares, aparte de poder experimentarlo, sentirte súper bien, también lo que produjo físicamente en mi cuerpo, porque fue el último eslabón que me permitió a mí sanar por completo mi columna. Toda esa sensación de incomodidad que yo sentía en mi espalda, en la espalda baja, desapareció en el momento en que yo comencé a practicar de manera consecutiva, permanente, danza oriental. Y esto yo siempre lo cuento porque en mi caso no vino de una moda, sino que vino de una necesidad física y fue como una en realidad vino porque me gustó a practicar la primera sesión allí, me conecté, me enganché, pero consecutivamente ocurrió ese cambio. Y por supuesto fue para mí, bueno, un ganar, ganar, porque al mismo tiempo el poder sanar, el poder tener la posibilidad de cambiar algo que te estaba frenando, que te estaba produciendo dolor y que venga desde un movimiento corporal es maravilloso y prácticamente tú lo sientes como magia, porque el movimiento tiene esta fuerza, esa fuerza de mover tantas cosas internas, de activar tantos tejidos también en tu cuerpo, músculos, partes, articulaciones y sobre todo esto va pasando entonces de una manera en la que sin darte cuenta llega un día y ya no te sientes como te sentías antes. Y esto pasa cuando tú haces un movimiento corporal que te gusta, que tú te motivas a hacer, ya sea cualquier cosa que a ti te guste practicar. Y tú puedes entonces aprovechar al máximo todo eso que te está generando ese ejercicio físico, pero sobre todo, y lo más importante que yo siempre le comento a mis alumnas, a mis alumnos, es que aprendan a reconocer que eso que están haciendo físicamente les está cambiando. Porque hay algo que pasa también, es no darle la suficiente relevancia a ese momento cumbre que está ocurriendo en tu vida. Y muchas veces yo digo, la gente no se da cuenta de qué tanto está cambiando. Para mí es súper importante notar la fuerza del grupo cuando yo estoy en alguna sesión o la fuerza de la individualidad de cada una de las personas que entra en contacto conmigo cuando estamos realizando un movimiento corporal y el poder apreciar ese cambio que va ocurriendo frente a mis ojos. Yo siempre les recuerdo, ustedes están sintiendo esto, se están dando cuenta de cómo llegaron y cómo están saliendo. Esto de recordarle también al cerebro cómo ese cambio se está dando de manera positiva, porque muchas veces la cabeza y el cerebro se quedan únicamente en la queja, se quedan únicamente en la preocupación y en lo negativo. Y cuando llega algo positivo, entonces como que no le dan la misma fuerza, la misma relevancia. Así como cuando te encuentras con alguien, un desconocido sobre todo, y se unen en una conversación, pero la conversación surge porque los dos se quejaron de algo y ahí tienen algo de qué hablar. Pero cuando surge una conversación desde lo positivo, hay una fuerza y una relación completamente distinta. Y esto ocurre también con
esta conversación interna que tú tienes también con tu cabeza, con tus pensamientos. ¿Qué tipo de pensamientos estás teniendo tú constantemente? ¿Son pensamientos más negativos que positivos? Bueno, entonces allí comienzas tú a reevaluar todas esas realidades mentales que estás teniendo y cuando aparece entonces el movimiento, le das la fuerza, la relevancia y sobre todo ese notar, ese darte cuenta de cómo ese movimiento en realidad te está haciendo a ti sentir súper bien, soltar tensiones y crear mayor bienestar en tu vida. Y de esta manera ha llegado nuestro momento movimiento. En esta sección del podcast te invito a mover tu cuerpo de manera consciente, a saber cómo están las partes de tu cuerpo y recuerda, si tú en este instante no puedes hacer movimientos, lo puedes hacer luego cuando ya estés con más libertad, con mayor disponibilidad, lo puedes comenzar a hacer. Así que te invito entonces a empezar a mover el cuerpo de una forma muy tranquila. Quiero que muevas las articulaciones, las muñecas y los tobillos también. Comienza a darle movimiento a tus tobillos y a tus muñecas de forma circular. Imagina cómo esos dos puntos en tu cuerpo están conectados. Cambia la dirección ahora y ve con esos círculos hacia adentro y que siga esa comunicación con tus tobillos, con ese movimiento suave que también le estás dando a tus pies. Siente ahora una respiración consciente, porque todo este tiempo que me has estado escuchando, que me has estado viendo, tú has estado respirando, pero quiero que ahora le prestes atención a ese instante en que inhalas por tu nariz y vas a dejar que esa exhalación salga también por la nariz y nota cómo se siente tu cuerpo. Inhala profundamente por la nariz y cuenta 5 segundos para que le demos una rítmica a esa respiración y te acompaño. Inhala por la nariz, exhala. Se siente completamente distinto cuando haces la inhalación y la exhalación por la nariz. Es una sensación que desde mi punto de vista el cuerpo se sigue cargando de energía. Es completamente distinto cuando inhalas por la nariz y exhalas por la boca. Cuando se realiza ese tipo de respiración, hay como una sensación de mayor adormecimiento, como de una relajación instantánea. Pero la respiración únicamente por la nariz, hay una activación, hay un despertar, hay un movimiento interno completamente distinto. Así que ahora, después de esta energización, vamos a pasar a un movimiento un poco más activo. Si tienes posibilidades de caminar alrededor de tu espacio, hazlo y comienza a mover las partes de tu cuerpo, comienza a mover tus brazos de una manera amplia, comienza a imaginar que estás dibujando en el espacio, a imaginar que tus brazos pueden dibujar círculos, líneas, formas, a que tus piernas también te acompañen, que des pasos lentos o unos pasos más cortitos y rápidos. Acompaña con libertad a tu cuerpo en movimiento. Siente esa expansión, siente ese instante en el que tu pie toca el piso, en que hay ese contacto, que al mismo tiempo sientas el peso de tu cuerpo. Y si en este instante puedes buscar algún elemento como si fuese un pedazo de tela, un pañuelo, algo que te permita a ti jugar un poco con un elemento extra en tu cuerpo. Y así va tu cuerpo conectándose profundamente, liberando cualquier acumulación de tensiones que tenga tu cuerpo y comenzamos a bajarle el volumen a los pensamientos
el cuerpo y el cerebro comienzan a conectarse más con lo físico, con ese bienestar que viene del movimiento y que te hace sentir súper bien. Porque bueno, muchas veces pensamos que la felicidad viene únicamente de la mente, pero resulta que cuando le damos el movimiento al cuerpo, se activa la respiración, partes del cuerpo comienzan a intervenir, comenzamos a permitirle al cuerpo hablar con sus movimientos, con creatividad, con libertad. Empezamos a darnos cuenta que esa felicidad puede activarse, esos sentimientos positivos, esas emociones pueden activarse cuando comenzamos a mover las cosas y algo internamente cambia, algo pasa. Y siempre el movimiento consciente, ese movimiento que tú haces con una intencionalidad, va a darle un cambio positivo a tu vida. Así que te invito a moverte con mayor conciencia, con mayor presencia. Y si tú piensas que este tema puede ser interesante, puede poner a mover a otra persona que lo necesite, lo puedes compartir. Además, recuerda que puedes suscribirte al canal, escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcast y también en Amazon Music. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Muchísimas gracias por estar presente, por estar allí en conexión profunda con tu cuerpo. Espero verte, encontrarte la próxima semana en el próximo episodio y también recuerda que me puedes dejar un comentario, decirme cómo te sientes cuando mueves tu cuerpo. Así que te dejo allí para que me escribas, hagas una reflexión también de cómo está tu pensamiento, esa relación con el cuerpo y cómo es tu actividad física actual. Así que te mando un gran abrazo, un beso. ¡Mua! Nos vemos. Chao.